¿Qué os parece este simpático gnomito? ¿Os gusta? Pues viene muy bien acompañado, con un montón de amigos. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, que empezamos. Para la base o cuerpos de los gnomos que formaremos hoy, vamos a necesitar tapones de corcho de botella. Los que tengamos en casa pueden ser más o menos anchos en función de lo que deseemos. Y para vestirlos podemos utilizar aquellos materiales que tengamos por casa. Yo voy a usar fieltro de diferentes colores, cualquiera que tengamos nos sirve, pero aquellos de lana más natural, más afieltrada, son mejores. Podemos utilizar restos de viejos calcetines, un jersey que no queramos o incluso un viejo gorro de Papá Noel, por ejemplo, que ya nos quede pequeño. Voy a empezar forrando los corchos con estos materiales para formar los diferentes cuerpos. Es muy básico, simplemente forraré y cortaré manteniendo la tapa y la base para que se sostenga y no se caiga. Para pegar los diferentes materiales voy a utilizar silicona caliente, también podríamos utilizar silicona fría. Si utilizáis viejas prendas de vestir de punto o calcetines, pegad bien todos los contornos para que estos no se deshilachen una vez tengamos las figuras hechas. Si por algo se caracterizan estas figuras tan graciosas, es por tener unos gorritos muy simpáticos. He creado un pequeño patrón teniendo en cuenta la base o circunferencia de los corchos, que en este caso será una base de 9 centímetros, con una pequeña curvatura hacia abajo. El alto aproximadamente 13 centímetros. Trazamos el cono o triángulo y le damos un margen de medio centímetro para la costura. El segundo modelo, exactamente igual, lo copiamos, pero a la mitad de este cono trazamos una línea y a 10 centímetros y medio aproximadamente le hacemos una pequeña curva que recortaremos, doblándolo por la mitad para que nos salgan las dos mitades iguales y así tener una forma diferente de gorrito de gnomo nórdico. Pasaremos los dos patrones a los diferentes materiales que queramos utilizar para nuestros gorritos y recortaremos. Antes de montar los diferentes gorros, tenemos que pensar si vamos a hacerles alguna decoración. Yo os voy a mostrar aquellas que he realizado sobre el fieltro. Pequeñas estrellas o puntitos que le darán un toque de distinción a nuestras figuras. Voy a utilizar hilo de bordar, pero podemos utilizar cualquier hilo utilizando varias hebras juntas. Y vamos a montar de manera muy sencilla y básica diferentes estrellas. Podríamos hacer este proceso una vez que tengamos los gorros montados, pero al ser piezas tan pequeñitas os recomiendo hacerlo antes. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os dejo con el paso a paso. Uno de los gorritos lo decoraremos de una manera muy sencilla con el punto nudo bordado. Y mirad qué sencillo es. Sacamos la aguja, le damos un par de vueltas o 3 con el hilo alrededor de la aguja y volvemos a pinchar al ladito de donde ha salido nuestro hilo. Pasamos la aguja tensando bien el hilo hacia abajo y ya tenemos el punto nudo bordado. Realizaremos diferentes puntos en toda la superficie del fieltro. Si te está gustando la idea de hoy y todavía
no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Montar los gorros es muy sencillo. Por la parte de atrás iremos extendiendo pequeñas porciones de silicona caliente o silicona fría y pegando esa pequeña pestaña de medio centímetro que le hemos dejado. Lo haremos por la parte de atrás de las piezas. Y cuando lleguemos al final, teniendo mucho cuidado de no quemarnos, si estáis utilizando silicona caliente, daremos la vuelta a la pieza con cuidado y bastante maña, incluso introduciendo algún objeto punzante para sacar bien la punta de los gorros. Podemos dejar los bordes o parte inferior de los gorros tal cual o hacerles alguna decoración. Para el modelo Rosita, ese que va a utilizar una de nuestras gnomas, vamos a hacerle una puntada festón, normal. Igual que bordamos las estrellas, bordaremos la puntada festón todo alrededor del borde del gorrito. ¿Que no queremos bordar? No importa, podemos pegarle alrededor alguna cinta, lana o cordón bonito que tengamos, utilizando de nuevo la silicona caliente. Y ya que tenemos las lanas por aquí, vamos a escoger aquellas más gorditas o que se adapten mejor a nuestro proyecto y tengamos por casa para realizar, por un lado, las trenzas que acompañarán a las dos gnomas que crearemos en el vídeo de hoy. 3 hebras, 6 hebras, 9 hebras, dependiendo del grosor de nuestra lana, y haremos una trenza lo suficientemente larga para después colocarlo en la cabeza de las gnomas o dos más cortitas y utilizarlas por separado. Y las dejaremos reposar hasta que montemos nuestras figuras. Un buen gnomo que se precie necesita su barba. Y os dejo dos opciones. Una, utilizar el pelito que ya veíamos el año pasado, que lo venden tal cual y es perfecto para crear estos pequeños complementos. Es una tela ya tejida con pelo larguito que viene genial para estos proyectos. Marcaremos por detrás la forma que queremos darle a nuestra barba y si recordáis no cortábamos toda la superficie, sino que por detrás íbamos metiendo la punta de nuestra tijera y cortando solo la parte tejida que une los diferentes pelitos, de manera que cuando separemos ambas partes nos quede el pelo ya peinado y colocado para nuestros gnomos. Con dos pequeños trocitos o restos que nos queden de este pelo podremos montar bigotes para el gnomo. ¿Que no tenéis este tipo de tejido? No importa, lo podemos hacer con lanas normales o lanas más espesitas, tipo lana de afieltrar, más natural. Cortaremos
tantas hebras como creamos necesarias a una altura más o menos de 5 o 6 centímetros, porque nuestros gnomos no pueden tener una barba mucho más grande. Y ahora vamos a pegar estas hebras sobre un trocito chiquitito de fieltro, que tengamos un resto. Iremos haciendo capas independientes. Pegaremos la primera cubriendo la longitud de la pieza de fieltro y en los huecos intermedios iremos pegando otra capa por encima. No os preocupéis de la altura, que después recortaremos las barbitas de nuestro gnomo. Tened en cuenta fijar muy bien estas hebras porque como las vamos a peinar después, si no están bien pegadas se pueden ir quitando toda la masa de pelo de la barba. Y pegaremos la tercera y última capa de hebras. Y ahora que tenemos las tres capas todas bien pegadas, vamos a hacer cortes a diferentes alturas. La primera un poquito más larga, la siguiente un poquito más corta y la primera la más pequeñita de todas. Y después recortaremos haciendo forma de triángulo. Con un poquito de maña y paciencia iremos desliando estos trocitos de lana que hemos colocado, despeluchándolos, para darle volumen y forma más de pelito suave. Iremos hebra por hebra desmontando o desliando la lana. Por último, peinaremos, si no nos ha quedado suficientemente deshilachada la lana, con un peine para darle una forma más esponjosa a la barbita. Dependiendo del grosor de la lana y del pelito que ésta tenga, nos quedarán unas barbas más o menos esponjosas. Y por tanto deberemos utilizar más capas o menos de lanas. Podremos hacer barbas más o menos largas, más o menos pobladas, más grandes, menos grandes, lo que más nos guste o queramos. Sumaremos a todas estas piezas que ya hemos formado lo que serán las narices de los gnomos. Yo voy a utilizar pequeños pompones que he comprado en dos tonos, uno más rosita y otro más tirando a marrón. Y ya lo tengo todo. Montar las piezas es súper sencillo. Para ellos montaremos primero las barbas en la parte superior del corcho o cuerpo. Podemos dejar la costura en la parte de atrás o taparla con las barbas. A continuación pegaremos la nariz también en la parte superior. Y si tiene bigote podemos hacerlo antes de pegar la nariz o después, un poquito por encima. Eso ya va en gustos. Y por último, encajaremos los diferentes gorros, teniendo en cuenta que tienen que montar un poquito por encima del pompón de la nariz. Y dependiendo de lo que nos sobre o de la holgura que le hayamos dado a los gorritos, nos quedará más colgante hacia atrás o menos. Sí, pegaremos todo esto con silicona caliente. Sigo teniendo corchos. ¿Se os ocurre alguna otra manera para decorar estas figuras? Estoy atenta a vuestras opiniones. Siempre que preparo alguno de estos tutoriales, los disfruto y me divierto un montón, porque empiezo el primero y van surgiendo idea tras idea según voy haciendo las figuras.
caso de ellas, primero pegaremos las trenzas una a cada lado del cuerpo, desde la parte superior, y las dejaremos colgando hacia abajo. Después la nariz y los gorros. Y terminaremos con las diferentes decoraciones que vamos a utilizar para ellas. Vamos a utilizar diferentes lazos chiquititos o complementos que tengamos, como por ejemplo unos pequeños botones con forma de corazón que he pegado y atado a la parte inferior de las trenzas. Y con un trocito de lazo muy finito en los mismos tonos rosas he creado un lazo pequeñito que colocamos en la parte de arriba del gorro. En el caso de la segunda gnomita simplemente he utilizado unos cordones con un poquito de brilli para las trenzas que he anudado en la parte inferior. Y para el gorrito voy a utilizar un copo de nieve de una tira decorativa que ya he utilizado en otras manualidades, he recortado y lo pegaremos de manera estratégica en un ladito del gorro. Podríamos dejar perfectamente así, tal cual, estas figuras, pero bueno, algunas de ellas les voy a colocar un pequeño pompón en la punta y después doblar los gorritos de manera graciosa para que sean un poquito más bajitos y que después encajen mejor en el arbolito que hicimos la semana pasada. Incluso podremos simplemente arrugar alguno de los gorros para darle un poquito de forma. Estos pequeños detalles son totalmente prescindibles. Podemos ponerlos o no, decorar más nuestros gnomos o menos, lo que deseemos. Y una cosa importante que se me ha olvidado. Yo los voy a utilizar para decorar el arbolito. Quizás no todos porque al final me he venido arriba y he realizado unos cuantos. Pero si le ponemos una cinta, un pequeño cordón a la parte de atrás de los gorritos de los gnomos, podremos utilizar estos para colgarlos de un árbol más tradicional, un abeto normal de Navidad. ¿Sois más de gnomos o de gnomas? Espero que a vosotros os haya gustado e entretenido y que os inspire para crear vuestras propias manualidades. Me despido, nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!